Muy bien, en esta tarde sentí en mi corazón el compartirles un mensaje. Es una enseñanza y va a requerir que ustedes vayan a las Escrituras. Pero estamos muy contentos, estamos muy gozosos de la bendición de poder compartir una palabra como esta. Quiero invitarlos a que vayan todos al libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 7. Gracias a los músicos por su buen trabajo, gracias al cantante. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga grandemente. Siempre he dicho que dentro de las cosas grandes que Dios nos puede regalar, el servirle a Él es todo un privilegio. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Vamos a leer hasta el 12. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ponga atención, vea lo que vamos a leer. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti con toda reverencia, Señor. Queremos pedirte, Señor Jesucristo, que tú nos visites hoy, Señor, por medio de tu palabra ungida, y que tú hables a nuestros corazones. Que, Padre, la advertencia que hoy nos dé tu palabra pueda hacernos abrir los ojos, Señor, y darnos, como decía cierto pasaje del Nuevo Testamento, que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender las cosas como tú las comprendes, para tener la misma comprensión que tú tienes respecto de estos importantes temas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pido que tú bendigas a este pueblo que se congrega, todos los hermanos que están de viaje, Señor, te pedimos que tú los guardes y los traigas con bien, y el pueblo, Señor, que hoy se congrega, que pueda recibir hoy tu palabra ungida, y que tu siervo inútil pueda hacerse a un lado, y que tú puedas, Padre, hablar a nuestras vidas, y que sepamos gozarnos en estas ricas verdades que tú hoy nos muestras. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, que los pensamientos y preocupaciones y afanes los podamos hacer a un lado, y que podamos venir en la quietud, Señor, a adorar tu nombre, y que nos encontremos en el terreno de tus promesas, donde tú tienes bendiciones para cada hijo y cada hija tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Ayúdanos, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Por favor, tomen asiento. Gloria al Señor. En esta tarde sentí en mi corazón el compartir con ustedes un mensaje que le he puesto por nombre Advertencia sobre el poder de engaño. Creo que es un tema importante para abordar, y esta advertencia está basada, vamos a ver, el tema que vamos a tratar es el desarrollo de este misterio de la iniquidad, como lo leímos ahora, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, vamos a traer un esbozo, vamos a ir a lo largo de las Escrituras. Hoy vamos a ver mucha Biblia, pero la vamos a ver rápidamente. Quiero que estén alertas con sus Biblias en mano, y podamos avanzar en este tema. Ustedes ya leyeron conmigo Segunda de Tesalonicenses.
al final volveremos a leer otra porción de este mismo capítulo. Ustedes ven que la palabra del Señor dice que desde los días de Pablo, es Pablo el que está hablando en Tesalonicenses diciendo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad va a culminar con la aparición de un personaje que es el anticristo. Pero vamos a darle contexto desde los días de Pablo hasta el momento presente para poder entender cómo es que ha ido gradualmente avanzando y apoderándose, ganando poder, ganando terreno, este espíritu de anticristo que ha venido corriendo por las edades de la iglesia. Ya desde los días de Pablo, la palabra de Dios nos dice que el misterio de la iniquidad estaba en acción. O sea, no es algo que va a empezar en el tiempo del fin, es algo que empezó en los días de Pablo, pero va a culminar, va a tener una culminación en ese tiempo del fin. Muy bien, quiero que vayamos a la Biblia, por favor acompáñenme a Hechos, vamos a entrar en las Escrituras, Hechos 20-28. En Hechos 20, capítulo 20, verso 28, vamos a ver las últimas palabras que el apóstol Pablo da a los obispos y siervos del Señor, los que están a cargo de la grey del Señor. Y vea las palabras que él trae. Vamos a leer del 28 al 30, y él está trayendo una seria advertencia. El Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, y nos está haciendo una advertencia respecto a cosas que están por ocurrir. Dice el verso 28 al 30, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y vea lo que dice el verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es una preocupación que tiene Pablo. Pablo ve lo que está pasando, y Pablo se da cuenta de que después de su partida que lobos rapaces iban a atacar el rebaño, y que muchos de esos lobos rapaces ya estaban ahí, lobos vestidos con piel de oveja. Avance conmigo al libro de San Judas. ¿Notaron algo que dice la palabra del Señor? Que el rebaño del Señor que él ganó con su propia sangre. Cada pastor, cada ministro, cada predicador debe recordar que nosotros no somos dueños de la grey del Señor. Le pertenece al Cordero Inmolado, le pertenece a Jesucristo, el único que ha muerto por la iglesia, que murió por usted y por mí. Qué afortunados somos de que tenemos un solo dueño, y es el Señor Jesucristo. Muy bien, en el libro de San Judas vamos a encontrar que la palabra del Señor nos dice en el verso 3, porque San Judas solo tiene un capítulo. En el verso 3, vamos a leer del verso 3 hasta el verso 4, me parece. 3 y 4. Vea la advertencia que está trayendo San Judas y vaya uniéndole a lo que leímos hace un momento en Hechos 20. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué énfasis le queremos dar a esta escritura? ¿Cómo dice San Judas? Dice: quiero exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La forma en la que él lo expresa esta idea, lo que nos está diciendo es
Defiendan la fe. No permitan que vengan a cambiarla. No permitan que nada cambie esta fe. El mismo Pablo dice también en Gálatas 1, 8 y 9, dice que si aún un ángel del cielo viniera con un evangelio diferente a este, sea anatema. Anatema es la maldición, sea contrario. Así que recibimos de los padres de la fe una consigna: defender la fe y no permitir que ella cambie, que ella sea cambiada de alguna forma. Luego tenemos ahí mismo cerca, o sea, nada más a Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 2, busquemos el verso 18. Primera de Juan 2:18 nos dice la palabra: hijitos, vamos a leer del 18 al 19, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vea qué interesante el comentario que hace el verso 19 respecto a estos anticristos. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que, si pudiéramos amalgamar, juntar el pensamiento de estos tres textos, Hechos 20:28, Judas 1:3 al 4 y Primera de Juan 2:18 al 19, encontraríamos una seria advertencia que desde los días de los apóstoles estaban dándonos los padres de la fe. Estaban advirtiendo: vienen lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Además de esto, nos dice su palabra: contiendan ardientemente por la fe, defiendan la fe, que ha sido una vez dada a los santos, manténganla original, sin cambio. Y luego, Juan dice: han aparecido muchos anticristos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Este hecho es una realidad que a lo largo de la historia, si usted se pusiera a hacer un pequeño estudio, revisar la historia del movimiento cristiano de los últimos 2000 años, desde los días de Pablo y Pedro, desde los días de la iglesia de Pentecostés, ustedes se darían cuenta de que la tónica ha sido la división, de que la iglesia bautista del sur está peleada con la iglesia bautista del norte, de que el movimiento luterano sale del catolicismo, ¿verdad?, peleando contra el catolicismo, de que el movimiento metodista se levanta peleando en contra del movimiento anglicano, de la fe anglicana. Ustedes se dan cuenta de que se multiplican. Para 1950 se estimaba que habían unas 1.600 denominaciones con etiqueta de cristianismo. Piensen ustedes en esto. Hoy en día, 2019, abril del 2019, pueden haber unas 2.000 denominaciones, todas apelando a ser cristianas, todas con la bandera del cristianismo, todas diciendo ser la verdad, todas empuñando las escrituras. Y claro, la pregunta que surge siempre en la mente de la persona: ¿cuál será la verdad? Ninguna religión es la verdad, porque Dios no envió una religión a la tierra. Dios envió una vía de salvación llamada Jesucristo. Y no hay una religión que tenga la factura de Dios para decir: Dios me pertenece a mí, no a ustedes, ustedes están perdidos. No existe eso. Queremos ver cómo este misterio de la iniquidad, donde en esos tres textos que leímos, en Hechos 20, en Judas 1 y en Primera de Juan 2, podemos ver los inicios, las advertencias, las alertas que los santos de aquellos días, los padres de la fe, están dando respecto a lo que estaba ocurriendo en aquellos días. Ahora, ¿será posible que esta situación haya desaparecido? No, esta situación empeoró. Esta situación se convirtió en lo que Dios sabía que iba a pasar, lo que había ocurrido desde el principio. Pero Dios tenía un plan de restauración. Veamos
Vamos a ver una lectura un poquito amplia, pero vamos a leerla rápidamente. Vaya a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6 nos habla de 4 seres vivientes. ¿Verdad que hemos estado predicando eso los martes? Hemos estado predicando eso los martes. Vamos a ver. Esos 4 seres vivientes son esos querubines, esos serafines, esos que estaban, vamos a ver, el mensajero los identifica, son los mismos que custodiaban en Génesis el acceso al árbol de la vida, el camino al árbol de la vida, con una espada ardiente. Son los mismos que Ezequiel dice que custodian la gloria del Señor cuando se está moviendo. Son los mismos que Isaías ve en el capítulo 6, Isaías 6, cuando ve que las faldas de Dios llenan el templo y los querubines dicen: Santo, 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 ese es el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Son los mismos también que aparecen en Apocalipsis 4 en la adoración celestial. Estos 4 seres tienen una característica bien interesante. Uno tiene aspecto de león, cara de león, rostro de león. Otro tiene aspecto como de buey. El tercero tiene aspecto de hombre. Y el cuarto tiene figura como un águila volando. ¿Lo han leído ustedes en sus Biblias alguna vez? Muy bien, muy bien. Esos 4 seres vivientes son los custodios de la presencia de Dios. Estamos haciendo un pequeño estudio sobre ellos, pero como una tipología de cómo es el siervo que está más cerca de la presencia del Señor. Ese no es el tema de esta tarde. En esta tarde, de lo que queremos hablar es de lo que ellos hacen para contrarrestar el avance del anticristo. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 6, verso 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí la voz de uno de los seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Hagamos las cosas en orden. ¿Cuál fue el primer ser viviente? ¿Qué aspecto tenía el primer ser viviente? El que tenía cabeza de león, exactamente. Dice: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Note que él tenía un arco sin flecha. Eso representa, en la tipología bíblica, él venía con el caballo blanco, lo blanco representa la paz, venía como con un mensaje de paz, pero no traía un mensaje. Y salió venciendo, dice, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Dice el verso 3, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Para los que no entienden, la palabra bermejo significa rojo. Otro caballo, bermejo, dice. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Sigue diciendo el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y dice: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades es el infierno, ¿verdad? Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí. Vamos a ver cómo podemos desarrollar aquí, de esta forma resumida, lo que ha pasado en estos 2000 años de historia religiosa. El primer sello se abre. Noten que cada vez que el caballo, que uno de los 4 jinetes, que en realidad no son 4, es un mismo jinete, es un mismo personaje. Hubo un tiempo en que gente estaba diciendo que ese caballo blanco era
el jinete del caballo blanco era Jesucristo, pero este está cabalgando en la tierra. Si usted va a Apocalipsis 19 va a encontrar que el que cabalga desde los cielos es Jesucristo, el Verbo de Dios, que tiene un nombre que ninguno conoce sino solamente Él, y su ropa está teñida en sangre. Ese es el jinete del caballo blanco, que es Jesucristo, pero el de Apocalipsis 6 es el anticristo, es un imitador, porque la forma, la manera que tiene él, la manera que tiene el enemigo para contrarrestar, para atacar la obra de Dios, es por medio de una imitación religiosa. Vea, por ejemplo, ahorita voy a demostrarles lo de la imitación religiosa, pero por el momento enfoquémonos en esta lectura. Cuando el caballo blanco aparece, el primer ser viviente, el león, dice, ven y mira. Y él ve que él no tiene un arco, pero sin flecha. Viene con un mensaje vacío, falso. Y salió venciendo, y para vencer le fue dado una corona. Fue un mensaje de paz. Esto fue un engaño religioso que se dio en el principio. Vamos a dejar que esto avance. Ahorita vamos a hablar de algunas cosas que se fueron dando en la historia. Ese mismo jinete, ahora este caballo blanco se torna rojo. ¿Por qué se torna rojo? Fíjense que ese tornarse rojo es rojo por la sangre. Ustedes ven que dice que le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y de que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Cuál es el animal? El segundo animal, el que declaró, ven y mira al caballo rojo. Según el orden establecido por Dios, el primer animal era el león, y el segundo, pues no fue coincidencia de que el buey fuera el animal, o el ser viviente, que declarara el misterio del caballo bermejo o rojo. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en el tiempo. Eso ya pasaron los días de Pablo, pasaron los días de Pedro. Estamos hablando de Roma, de la Roma del Coliseo romano. Estamos hablando de la Roma sangrienta, de la Roma que mató cristianos, de la Roma que los persiguió, que los encontraba adorando a Dios escondidos en las catacumbas. Estamos hablando, y Dios no se equivoca, Dios pone al león a enfrentar al caballo blanco. El león representa el león de la tribu de Judá, el inicio de la iglesia primitiva. Luego, cuando aparece el buey, lo que está representando es el animal del sacrificio. El buey es uno de los animales, junto con los carneros, representa el animal del sacrificio. Y no es equivocado, porque ¿cómo contrarrestó el ataque de este anticristo que quería borrar de la faz de la tierra la fe cristiana? Sin duda alguna ese Nerón fue un anticristo. Si ustedes leen, ustedes van a encontrar que Nerón tenía enormes jardines, y que en esos jardines él entesaba en cera a los cristianos y les prendía fuego solamente para iluminar sus jardines en la noche. Él era un anticristo. Y este poder del anticristo que se estaba desarrollando fue contrarrestado ¿con qué? Con el buey, el animal del sacrificio. Aquellos cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida por la fe. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si esos creyentes no hubieran aceptado el martirio? ¿Qué hubieran pasado si hubieran negado la fe? ¿Tendría usted Biblia en su mano? Posiblemente no. ¿Tendría el mensaje hubiera corrido? No. Pero cuando esos mártires decidieron morir por Jesucristo, morir por la fe, ustedes han oído esas historias, que iban a ser devorados por los leones, cantándole cantos al Señor. Ese valor que ellos tuvieron para morir por Jesucristo fue la semilla que abonó, que abonó la semilla de fe para que la palabra continuara expandiéndose y el evangelio continuara. Así que Dios bendiga a esos valientes que murieron por la fe. Luego el tercer animal, ¿cuál es? Es el hombre. ¿Recuerdan? El tercer ser viviente, son seres vivientes. Es el hombre. Y el hombre dice, ven y mira. ¿Y cuál es el jinete que aparece? Es el caballo negro. Ahora, como les he dicho, es un mismo jinete. Sencillamente lo que está tornándose es el color del caballo. Ahora, este anticristo galopa en un caballo negro.
que representa tinieblas, que representa oscuridad. Y tiene una balanza en la mano. Y está diciendo 2 libras de trigo. ¿Cómo dice? Dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Muy interesante, porque el aceite es un tipo del Espíritu Santo y el vino es un tipo de la estimulación por la revelación de la palabra de Dios. No podía ser dañado, no podía ser tocado. Sin embargo, este jinete en el caballo negro tiene una balanza y está hablando de esa oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia, de la superstición, una enorme franja de oscuridad en la historia religiosa, donde empezaron a hacerse negocio con la fe. ¿Cuántos han oído hablar de las famosas indulgencias? ¿Han oído de las indulgencias? Las indulgencias eran una medida que tenía la religión oficial de aquel tiempo, que era la religión católica, en la cual, un ejemplo que yo pongo es este: si un rey o un príncipe moría ebrio en la cama de su amante en adulterio, estaba perdido ese hombre. Pero entonces su familia millonaria, adinerada, levantaban una catedral, levantaban un monasterio, ponían 19, 20 monjes a orar día y noche por el alma de ese rey o ese príncipe muerto. Y ahí es donde aparecieron cosas como el purgatorio. Se creó una figura del purgatorio para sacar a la gente del infierno y ponerla en un lugar donde iba a purgar su pena hasta que fuera digno de entrar al cielo. Ese mismo purgatorio, en los días de Juan Pablo II, fue cerrado. O sea, se dijo que eso no existía. Un papa lo abrió, otro lo cerró. Es un tiempo en el cual se creía que se podía comprar la salvación. Luego viene el caballo amarillo. Su nombre, por primera vez a este jinete, que primero galopó en el caballo blanco, luego en el rojo, luego en el negro, ahora que está en el amarillo, sabemos su nombre. Su nombre es muerte. Y el infierno sigue detrás de él. Algo interesante, y vea, hermanos, yo no quiero estorbar su fe, lo que quiero es ayudarlo, quiero que todos estos tipos lo puedan enriquecer, pero algo interesante es que en las raíces judeocristianas que hemos recibido nosotros hay ciertas cosas, como la numerología, que son bien importantes. Por ejemplo, siempre el número 1 o el número 7 fueron muy relevantes. También lo primero y lo último. Ustedes ven que, por ejemplo, Jesucristo en Apocalipsis dice: yo soy el primero y el último. ¿Se dan cuenta? Es una forma de mostrar preeminencia. Si ustedes se fijan, el primer color de los 4 caballos, el primer color era blanco, el último era amarillo. El blanco y el amarillo conforman la bandera de la religión más antigua que tiene el hombre, que es la religión católica. No es coincidencia que el primero y el último conformen eso. Pero mi prédica de esta tarde no es un ataque frontal hacia la religión católica. No quiero ser malentendido. Lo que quiero es establecer cuál es el engaño religioso, ese poder de engaño del que vimos en Tesalonicenses. Y hemos hecho una pequeña descripción de que ese mismo anticristo ha galopado durante 2000 años de historia religiosa cristiana a lo largo de las iglesias, trayendo una cosecha. Primero fue de engaño, después fue de sangre, después fue de ignorancia, de superstición y de negocio también, ¿verdad? Y finalmente fue de muerte. El objetivo final del anticristo es traer muerte a la vida de las personas. Ahora, ya viendo eso, podemos estudiar el avance del misterio de iniquidad durante estas 7 edades de la iglesia. Vaya conmigo ahí mismo en Apocalipsis, vaya al capítulo 2. Yo les había dicho a ustedes, y tengo que recordarlo, que el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3 es donde están contenidas el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Aquí vemos los títulos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y finalmente Laodicea. Bueno, así como existieron 7 iglesias en Asia Menor con esos nombres, también tipológicamente en 2000 años de historia cristiana, estos mensajes cuadran con el estado y condición de diferentes dispensaciones que hubieron, donde Dios envió mensajes, donde Dios tuvo mensajeros, donde Dios tenía un reproche, cada vez había un reproche y había un reconocimiento de cosas, de lo bueno que se estaba haciendo y cuál era el error o el engaño que se estaba, o sea, en que se estaba incurriendo. Así que vamos a ver, que nada más quiero esbozar en algunos pocos versículos. Usted puede ver, mi recomendación, hermano, hermana, es que usted lea todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 en casa, con calma. Que usted diga, ¿cómo? Entonces, cuando hablamos de Éfeso, estamos hablando de los días posiblemente de Pablo, los días de Pablo. Cuando hablamos entonces de Esmirna, estamos hablando de otro periodo de tiempo posterior al de San Pablo. Cuando hablamos de Pérgamo, ha avanzado más el tiempo y así hasta llegar a la Odisea. Y usted puede estudiar y usted se va a dar cuenta cómo calza con las cosas que estuvieron ocurriendo en la historia en ese tiempo. Ahí hay un libro que ustedes pueden leer que se llama Las 7 Edades de la Iglesia, donde es un estudio mucho más profundo. Hoy solamente estamos dando una breve pincelada, pero usted puede profundizar ese estudio leyendo ese libro. Ustedes se encuentran, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 2. Mi contexto está en el 6, pero solamente en el caso de Éfeso quiero leer desde el 1 hasta el 6, para que ustedes vean la estructura de cada mensaje que fue dada a cada una de las 7 edades de la iglesia. Apocalipsis 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Esa primera parte de la carta siempre es ¿quién es el que está enviando el mensaje? El que camina en medio de las 7 estrellas, que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ese es Dios. Lo siguiente es el reconocimiento del trabajo que ha hecho el siervo del Señor o esa iglesia. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿No se les parece esto a Pablo? Así era Pablo. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Recuerdan como cuando Cristo dijo: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por causa de mi nombre? ¿Cómo se identifica ahí? Y sigue diciendo el 4. El 4 representa otra parte del mensaje que todas las edades tienen, y es la queja de Dios. Dice el 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras primeras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, dice el 6, este es el texto que yo quería que leyéramos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es un nicolaíta? ¿Cómo entendemos la palabra nicolaísmo? ¿Qué es el nicolaísmo? Muy bien, la palabra nicolaísmo es una palabra compuesta. La palabra nikos significa conquista, y laíta o laísmo viene de la raíz de, que quiere decir laico. Nicolaísmo significa la conquista del laico. Cuando usted ve eso, nos transporta inmediatamente a cosas que el Señor Jesucristo apuntó y se quejó. Fue uno de los ayes en contra del pueblo del Señor. Hermano Bernabé, vaya usted por favor, solamente él, todos quédense ahí en Apocalipsis 2, pero que el hermano Bernabé vaya a Mateo 23, por favor, donde están los ayes. Y le voy a pedir a él que me lea primero el verso 13 y luego brinque al 15, para que ustedes oigan la queja de Jesucristo y lo que es nicolaísmo. Por favor, hermano. Por favor. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino a los cielos delante de los hombres,
Pues ni entráis vosotros ni dejáis de entrar a los que están entrando. Muy bien. ¿Qué más? El 15. 15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que esto le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Gracias, hermano. Vea qué tremendo la queja de lo que representa el nicolaísmo. En su esencia es, recorre mar y tierra, ¿verdad? Por un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Con el contexto anterior, cierran el reino de los cielos a los hombres, pues ni entran ellos, ni dejan que los que están entrando entren. Esto es lo que en otras ocasiones yo he predicado con el nombre de las cáscaras del abuso, donde el liderazgo religioso en la historia de la fe ha ocupado muchas veces un puesto donde le han quitado a Dios del escenario para sentarse a ellos en el dominio de esa fe. La historia religiosa está llena de eso, está llena de política, está llena de guerras de poder, está llena de cosas terribles que nunca pensamos que deberían pasar en la iglesia. Estamos hablando de historia de la iglesia, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces, eso es a lo que se refiere a Apocalipsis 2. Todos están en Apocalipsis 2, ¿verdad? Entonces, en la primera edad de la iglesia, vean el comentario que dice, pero tienes esto que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. En la primera edad de la iglesia, se estaba peleando en contra del nicolaísmo. ¿Qué ocurrió en la segunda edad de la iglesia? Avance a Apocalipsis 2 en el verso 9. Ya en la edad de Esmirna, dice Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recuerda el tema de este día es, esta tarde estamos estudiando el misterio de la iniquidad. Lo que comenzó como una práctica nicolaíta en la primera edad de la iglesia, ahora ha avanzado y ahora Dios lo define como que esos falsos judíos son en realidad sinagoga de Satanás. ¿Alguien me puede decir lo que es una sinagoga? Hermano Manuel, ¿qué piensa usted que es una sinagoga? ¿Qué es? ¿Una iglesia o un templo? El templo se supone que es la morada del Dios Altísimo, ¿verdad? Así que si esos judíos falsos son sinagoga de Satanás, entonces ellos han abierto su corazón y le han dado morada a él. Y es que quiero hacer una distinción. Muchas veces las personas fallan en entender la diferencia entre la prueba del justo y el castigo del pecador. Muchas veces no logran distinguir. Por ejemplo, si se hace un estudio de 2 hombres que tuvieron una más sobresaliente aparición en la historia del arresto y crucifixión de Cristo, fueron Pedro y Judas. Todos dejaron solo a Jesús, todos. Pero Pedro tuvo una más sobresaliente participación porque él dijo, aunque todos esos te dejen, yo no te dejaré. Y el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante 2 veces tú me habrás negado 3. Así que fue como algo más sobresaliente todavía. Del otro lado, Judas también negó al Señor. Y no fue solamente un negador, él lo vendió por 30 piezas de plata, él lo entregó con un beso. El que come de mi plato, dijo el Señor, era alguien cercano a él. Judas, con un beso entregas a tu maestro. ¿Se dan cuenta? Fue más sobresaliente la participación de estos 2 personajes, Pedro y Judas. Y alguien podría decir, bueno, hermano, los 2 fallaron, los 2 le fallaron al Señor, es lo mismo. No, no es lo mismo. Si usted se fija, cuando Cristo le habla a Pedro, le dice, Pedro, yo he orado por ti. Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo he orado por ti que tu fe no falte y que tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Es decir, que Jesús tenía la esperanza, creía que Pedro iba a ser restaurado. Pero ¿qué con Judas? Vea qué interesante. En el caso de Pedro, Cristo dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Y al trigo se le zarandea. Y él era trigo, así que lo iba a zarandear el diablo. Él fue zarandeado verdaderamente. Pero no con Judas. Con Judas,
cuando están hablando de quién sería el que le iba a entregar, Juan le pregunta al Señor, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y él dice, el que come, el que mete su mano y come conmigo en mi plato. Y el que metió la mano fue Judas. Y comió. ¿Y qué dice la Escritura? Que en el momento que él tomó ese bocado, ¿qué es lo que dice? Satanás entró en él. ¿Ve que no es lo mismo? Pedro fue zarandeado como trigo, pero Satanás entró literalmente en Judas. Y esto lo que está diciendo aquí en 2:9 es que esos falsos judíos son sinagoga de Satanás. Satanás mora en esos corazones. Sigamos avanzando para que vean el avance del misterio de la iniquidad. Lo que fue nicolaísmo ahora es sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:13, en la siguiente edad, en la de Pérgamo, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo que inició siendo una práctica nicolaíta avanzó a la sinagoga de Satanás, y ahora estamos hablando donde mora Satanás. Dice: conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Para qué sirve un trono? ¿Alguien sabe para qué sirve un trono? Lo usa un gobernador, es para gobernar, para regir, para reinar. Ahora Satanás está en un trono. ¿Y por qué tiene que tener Satanás un trono? Así vamos viendo el avance. Luego, en Apocalipsis 2:24, vemos un poco, recuerden que esto es avanzando en la historia de la iglesia cristiana. En Apocalipsis 2:24, en la edad de Tiatira, encontramos que la palabra del Señor nos dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No sé si usted puede reconocer cómo cada edad se va viendo a una obra de Satanás que va avanzando, que se va extendiendo, que se va haciendo más fuerte, que va posicionándose, que va ganando terreno. Primero, conducta nicolaísta. Después, sinagoga de Satanás. Después, el trono de Satanás, donde mora Satanás. Ahora, están conociendo lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Seguimos avanzando en las edades de la iglesia, llegamos a Apocalipsis 3, verso 1. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Aquí les voy a dar una pequeña pista. Este fue el tiempo más oscuro en la historia de la iglesia cristiana. La edad de Sardis, el mensajero en los días de Sardis era Martín Lutero. Y vean lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin que tiene este correr del anticristo alrededor de todas las edades de la iglesia? La finalidad es llegar a esa condición donde conocemos su nombre. Al final, el nombre del anticristo es revelado. El nombre del jinete es muerte. La condición de muerte es la búsqueda, es la meta que tiene el anticristo. Él quiere, no estamos hablando solamente de un derramamiento de sangre, la muerte espiritual. ¿Cuántos de ustedes han oído esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los que no participan de la muerte segunda? La muerte segunda es la muerte en el lago de azufre y fuego, es la destrucción del espíritu. Esto ocurre como el resultado final de una vida en condenación. Es lo que le espera. Nosotros los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, tuvimos un primer nacimiento natural y luego morimos a nosotros mismos, como dijo Pablo, para vivir para Cristo, y tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Hemos nacido 2 veces. El incrédulo muere 2 veces. Tiene una muerte natural y tiene una muerte espiritual.
Es lo que hablaba Judas y también Pedro, donde dice, árboles otoñales 2 veces desarraigados. Muertos 2 veces, decía. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es cómo va avanzando el poder del misterio de la iniquidad. Ahora en Apocalipsis 3:9, un poco ya más cerca de nuestro tiempo, Apocalipsis 3:9 ya es en el tiempo de Filadelfia, en los días de Wesley. Dice el verso 9, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Le está hablando a la iglesia de ese tiempo. Y finalmente Apocalipsis 3:20. En el tiempo final, el desarrollo final del misterio de iniquidad ha obtenido como resultado de lo que dice el versículo 20 de Apocalipsis 3. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Lo voy a explicar de esta forma. Esta es la primera cita bíblica en la que nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo, que es el que escribe las cartas a las 7 iglesias, está fuera. Él está fuera de la puerta. Cristo le dio un tiempo a cada religión, cada movimiento, cada avivamiento que se dio en cada tiempo, Él les dio un tiempo. Él visitó en cada de la iglesia a las personas, a cada iglesia las visitó para poder hacer una obra en ellos. Pero solamente es en el tiempo del fin, que es este tiempo, en la edad de la Odisea, cuando estamos viendo que Él se encuentra fuera de la puerta. Cristo ha sido sacado de la iglesia. Sí, correcto. ¿En qué forma puede ser Cristo sacado de la iglesia? Bueno, Cristo es la palabra. Y cuando los credos de hombres se entronan en el púlpito y la palabra de Dios es hecha a un lado y no es predicada en la veracidad, en la rectitud, en la justicia de la revelación divina, Cristo es puesto fuera de la puerta. Sí, señor. Y en este tiempo final, escuchen mis hermanos, Cristo está fuera de la puerta tocando, y el que le abra, Él entrará a Él y cenará con Él y Él con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero en ninguna otra edad de la iglesia fue un tiempo tan oscuro como el de ahora, en el cual Cristo está fuera de la iglesia. Hubo un tiempo en el cual Él estaba lidiando con cosas dentro de la iglesia, pero ese misterio de la iniquidad avanzó y avanzó y avanzó. Ahora yo necesito mostrarles a ustedes, tal vez si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Yo necesito mostrarles a ustedes cómo es que la palabra de Dios dice que opera Satanás, la forma en la que él trabaja. Y él trabaja de esta forma porque él tiene un propósito. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, ¿lo tienen todos? Léanlo conmigo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que estamos en esos días. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Hasta ahí, un momento, ponga el dedo ahí. Cuando usted lee esa lista de defectos, hermano Manuel, usted dice, bueno, una persona así debería estar en máxima seguridad allá en la Reforma, ¿verdad? ¿Qué elemento? Vea qué lista de defectos. ¿Qué le parece, hermano Jaime? Terrible, ¿verdad? Terrible. Vea el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ponga el dedo otra vez en el verso 5. Mis hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿existe apariencia de piedad en el casino? ¿Cuando están apostando? ¿En el hipódromo o en las carreras de caballos?
¿En los nightclubs hay apariencia de piedad? No. Por favor, iglesia, dígame, ¿en dónde encuentra usted apariencia de piedad? ¿En dónde? En la iglesia es donde se encuentra apariencia de piedad. Es en la iglesia donde encuentra apariencia de piedad. Oiga, hermano Manuel, mira qué interesante. Ahora sí, sigamos leyendo, ya estamos dando el contexto a eso. Dice el verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Les voy a decir algo, eso no solamente habla de mujeres literalmente. Cuando se habla en la Biblia de mujeres también se habla de iglesias, y verdaderamente hay iglesias en esa condición. Que siempre están aprendiendo y nunca terminan de llegar al conocimiento de la verdad. Verso 8, es muy importante el verso 8 en este contexto. Dice, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos. ¿Quiénes? Los que tienen apariencia de piedad. Así también estos, dice, resisten. Vea cómo lo dice. Así que también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. La característica de estos hombres que tienen apariencia de piedad es que resisten a la verdad. ¿No recuerdan las palabras de Esteban en el capítulo 7 de Hechos? Cuando él dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Y a quién estaba hablando? A los sacerdotes y a los fariseos. Les hago una pregunta. ¿Usted conoce algún pasaje de la Escritura donde Cristo haya rechazado a un pecador? ¿Conoce uno? Las palabras de Cristo siempre fueron, si puedes creer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Esa fue siempre las palabras de Cristo hacia los pecadores. ¿Pero a quién les dio duro Cristo? A los fariseos. Y los fariseos eran la clase religiosa de su tiempo. Era la gente que se jactaba de tener la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces quiero que vean esto en contexto, porque ellos se habían apropiado, se habían hecho dueños de la fe. Ahora, ustedes se dan cuenta que esta palabra dice que de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos que tienen apariencia de piedad resisten. ¿Resisten a qué? A la verdad. Usted lo leyó conmigo, hermana Valeria, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue que Janes y Jambres resistió a Moisés? ¿Alguien recuerda quiénes fueron Janes y Jambres? Los sacerdotes de Faraón. Cuando Moisés viene con la señal de la vara que se convierte en serpiente, viene con un mensaje de parte de Dios para Faraón: deja ir libre a mi pueblo. Y les voy a decir una cosa, lo que estamos predicando hoy es, deja ir libre a mi pueblo. Ustedes lo van a ver al final. Pero Moisés, profeta enviado por Dios, le dice, deja ir libre a mi pueblo. Y Faraón no quiere, le da la señal, arroja la vara, esta se convierte en serpiente. Y entonces Faraón busca ayuda. Janes, Jambres, dice. Y aparecen los sacerdotes y ellos tiran sus varas. ¿Y alguien recuerda lo que pasó con las varas de Janes y Jambres? Se volvieron serpientes, correcto, hermano. Ahora, cualquiera podría caer en el error. Yo pensé que Moisés tenía a Dios, pero ya me di cuenta que cualquiera, Janes y Jambres, también pueden volver una vara en serpiente. La gran diferencia es que la serpiente de Moisés se comió la serpiente de ellos. Y Dios siempre va a ganar. Dios siempre va a ganar. Ahora, vean Janes y Jambres, ¿cuál es la forma en la que resisten a Moisés? Si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que la siguiente señal fue cuando aparecen en el río Nilo, aparece Moisés y le habla a Faraón y le dice, Faraón, así dice el Señor, deja ir libre a mi pueblo. Como no hace caso, le ordena a Aarón, y Aarón toma la vara y golpea, hiere las aguas, y las aguas se convierten en sangre.
Cuando Faraón ve que las aguas del Nilo se convierten en sangre, se asombra y dice, ¡Janes, Jambres! ¿Y qué es lo que hace Janes y Jambres? Ellos vienen y toman agua y la convierten en sangre también. Y ustedes se van a dar cuenta, si ustedes leen a partir de ahí, lo que podían hacer siempre Janes y Jambres eran una imitación de lo que hacía Moisés. Conste, ellos no podían quitar las plagas, solo Moisés podía quitar las plagas. Y Faraón tenía que ir a hablar a Moisés y a pedirle hora para que esta plaga sea quitada, si no la plaga no se iba. Janes y Jambres nunca tuvieron poder para quitar plagas, pero siempre su poder fue un poder de imitación. ¿Entienden lo que trato de decirles? ¿Cuántos han leído en la Biblia que hay siervos de que hay ministros de injusticia, siervos de Satanás? Lo dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es que estos siervos actúan? Por imitación religiosa. Es por imitación. Aquí estoy empezando a abandonar un poco mis notas y estoy dejando que la inspiración me guíe. Hermano Henry, vaya usted hermana Orfa, vaya usted por favor a Mateo 24:24. Hermano Henry va a ir a Efesios 1. Sí, a Efesios 1:5, hermano Henry. Hermano, el nombre del hermano, Guillermo, ¿verdad? Hermano Guillermo, vaya usted por favor a Primera de Pedro 1:18. Hermano Ricardo, vaya usted por favor a Apocalipsis 13:8. Hermano Manfred, vaya usted a Apocalipsis 17:8. Estoy obedeciendo a la inspiración. Voy a dejar mis notas por un momento aquí, porque ya hablé de la imitación religiosa. Ahora quiero que vean ustedes si esto es o no la forma en que el enemigo trae el engaño. Hermana Orfa, ¿qué dice? Por favor, léame lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Gracias, hermana. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y maravillas y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ellos son falsos. Ellos vienen a imitar. Ellos no son Cristo, son falsos Cristos. Ellos tienen una táctica que es la imitación religiosa. Ellos tienen apariencia de piedad. Ellos parecen ser, pero no son. Vea cómo es esto. Muy bien. Hermano Henry, léanos por favor. La pregunta que vamos a desarrollar aquí rápidamente vamos a establecer que es una verdad, que existe un poder de engaño, que es una imitación religiosa, que quiere parecerse pero no es. Y la pregunta una pregunta que vamos a contestar en esta línea de textos bíblicos es si un escogido de Dios puede o no puede ser engañado. Porque dice, engañará si fuese posible a uno de los escogidos. Y puede haber gente que diga, si dice que fuese posible, seguramente es posible. Otros pueden pensar, no. Si dice si fuese posible, entonces es que no es posible. Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué dice Efesios 1:5, hermano? 4 y 5, no. 4 y 5. Dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien. Cuando hemos sido en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos, pero si vamos al 4, el contexto es, según nos escogió desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Muy bien. Hermano Guillermo, ¿qué dice? Léame, creo que es
1 de Pedro 1, 18 al 20. Creo que es así, vamos a ver. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo para manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén, amén, perfecto. Entonces el cordero ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién le di Apocalipsis 13:8? Hermanos Scott, hermano Ricardo. ¿Qué dice, por favor? Sí, 13:8. Todos los que moran en la tierra y Abraham, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Muy bien, esos que está leyendo usted que adoraron, es que adoraron a la bestia, ¿verdad? Que adoraron a la bestia. Los que adoran a la bestia, vea, el texto que leímos inicialmente, la hermana Orfa nos leyó, es que se levantarían falsos cristos y falsos ungidos que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible, exactamente. Ahora, el hermano Scott nos está diciendo que los que adoraron a la bestia, vuelva a leer el 18, por favor, el 8, perdón. Oiga. Y todos los que moran en la tierra y adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Muy bien. Ahí vuelve a mencionar el Cordero muerto desde el principio del mundo. Hermano Manfred, le pedí 17:8, ¿verdad? Apocalipsis 17:8. También es sobre la adoración a la bestia. ¿Qué dice? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Gracias, hermano. Entonces, amarremos todo. Si fuese posible, engañarían a los escogidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los escogidos fueron, según nos escogió Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8 nos dicen, Efesios 1:5 y Apocalipsis 18:1 y 1 Pedro 1:18 al 20 nos dicen que tanto los escogidos de Dios como el Cordero fueron establecidos desde antes de la fundación del mundo. Los que no aparecen escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, el resto de la humanidad adora a la bestia. El resto de la humanidad es engañada. Los escogidos de Dios no van a ser engañados. ¿Por qué? Porque el escogido de Dios ha sido llamado a esta tierra, según dice Romanos 8, porque a los que antes justificó, Él también santificó, y a los que santificó, Él también glorificó. El camino a la glorificación está por medio de la guianza del Espíritu Santo. Dios envió, según San Juan 16:13, dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu, el cual los guiará a toda la verdad. No son engañados porque en ellos está la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo que los guía solamente a la verdad. No es obra de nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra habilidad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, y aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo son guiados al error. Estos imitadores religiosos están siguiendo la inspiración del ministerio de la iniquidad, el poder del anticristo. Ellos están dentro de la iglesia. A ustedes le habrán mostrado, le habrán contado historias, usted habrá visto películas donde el anticristo es un árabe con un turbante que tiene una bomba atómica, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No hay Biblia para demostrar eso. Les voy a demostrar. Vuelva conmigo, por favor, a Segunda de Tesalonicenses. Correcto. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, que fue donde iniciamos. Ahora quiero que leamos del verso 1 al verso 4. Lea conmigo, por favor. Aquí lo que vamos a leer son las palabras de Pablo a la iglesia en Tesalónica.
Y Él está diciéndoles a ellos, ellos están un poco intranquilos. Ya vino el Señor, ¿será que ya va a venir? ¿Será que no estoy listo? Y entonces Él trae unas palabras para hacer que la iglesia se fundamente en la verdad. Y Él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Satanás quiere ser adorado. Así que amarra esto con lo que leímos en la evolución del misterio de la iniquidad en las edades de la iglesia. Lo que empezó como nicolaísmo, luego se convirtió en sinagoga de Satanás, luego el trono de Satanás, luego las profundidades de Satanás, hasta llegar a muerte. Muerte es la meta. Este personaje, el anticristo, su verdadero nombre es muerte. Ahora, vaya conmigo, viendo esto, entendiendo que él quiere ser adorado, vamos a ver que este fue el origen de su caída. Isaías 14, por favor. Yo les dije que hoy teníamos mucha Biblia, pero no se preocupen, no voy a alargar mucho el tema. Sí tenemos mucha Biblia, pero vamos a hacer... Gloria a Dios, amamos la palabra del Señor. Isaías 14, en el verso 12 al 15. Del verso 12 al 15. Oiga estas palabras. En realidad, estas palabras, si usted empieza a leer desde el verso 9, ve que es un mensaje al rey de Babilonia. Pero este rey de Babilonia está tipificando una potestad en los aires. Está representando al anticristo. Dice el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Luzbel. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás se quiso sentar en el trono de Dios y él cayó. Él quería ser adorado como Dios y él cayó. En algunos pasajes dice Cristo, vi a Satanás caer como un rayo. En otros tenemos una visión de Satanás cayendo del cielo como un dragón que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, Apocalipsis 12. Ahí se dice que ese dragón es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. En Ezequiel 28 dice, en Edén estuviste. Hay un montón, no podemos meternos en eso porque no salimos hoy. Dios guarde. Pero lo que estoy tratando de decirles es, Satanás, el querubín protector, él quiso sentarse en el trono de Dios y ser adorado como Dios. Y eso fue lo que lo hizo caer. Y este usurpador, este falso, Satanás, la palabra significa contrario, el enemigo. Satanás significa el contrario. Este enemigo de Dios se metió en la iglesia desde los días de Pentecostés. Cuando Pablo dice, yo sé que entre vosotros hay lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuando Judas dice, hermanos, os encarezco que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Cuando 1 Juan 2:18 dice, se han levantado muchos anticristos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, con una división, una separación.
Mientras que el diablo divide, Cristo ahora en 2 17 diciendo, te pido que ellos sean uno. Sí, aleluya. Amén. Tenemos el llamado para ser uno en Cristo Jesús. Sí, correcto. No el tabernáculo de Manuel. El tabernáculo de Manuel debe ser uno. Pero todos los hijos de Dios tenemos el llamado a ser uno. Cada siervo del Señor, en cada lugar, que se está parando por la palabra, que está peleando la batalla, que está predicando, cada hermano en una banca debe decir amén a la palabra, debe pararse por la verdad, porque hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe, no cambiarla, mantenerla igual. Que Dios bendiga cada iglesia que predica la verdad y cada siervo del Señor que se para por esa verdad. Ahora, cuando hice el salto, cuando me salí de ahí fue porque estábamos viendo lo de la imitación religiosa. La imitación religiosa se metió en la iglesia. Y les voy a decir algo, hermanos. Y espero que mis palabras los ayuden, si hay algo con lo que usted no está de acuerdo, nada más, ore por mí y recuerde que yo soy su hermano y que lo amo, eso es todo. Pero le voy a decir lo que la historia dice. La historia dice que en el siglo II empezó a haber un debate entre algunos que ya empezaban a creerse teólogos. Y en ese debate, en el siglo II después de Cristo, 200 años después de Cristo, apareció una posición teológica de la doctrina de Arrio, y del otro lado apareció un antagonista de la doctrina de Atanasio. Uno decía que Jesucristo era Dios, el otro decía que Él era inferior a Dios, y empezaron a debatir y a debatir hasta que aparece un tercer hombre tiempo después este hombre se llamaba Tertuliano. Gracias, muy bien. Ustedes han leído, los que están interesados, tenemos siempre ahí ese estudio bíblico sobre el bautismo bíblico donde se habla de eso. Ese material lo recopiló el hermano Mónico Cubillas, pastor de San José. Hizo un excelente trabajo para compilar a nivel de historia, a nivel de enciclopedia, incluso con enciclopedias católicas, donde se ven los datos históricos de eso. Tertuliano creó una palabra que nunca se había escuchado: triune. Él creó la palabra triune, de donde se derivó la palabra Trinidad. Ustedes, estudiantes de la Biblia, ¿sabían que la palabra Trinidad no existe en las Escrituras? Que usted puede explorar desde Génesis hasta Apocalipsis y usted no va a encontrar esa palabra. ¿Por qué no va a encontrar esa palabra? Porque esa palabra se consolidó en la Roma papal después del Concilio de Nicea. A partir del Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, unos pocos que querían mantener la fe original fueron apartados, fueron echados fuera, y la religión política, la que estaba de acuerdo, fíjese que la figura papal, el papa era un obispo, era la forma que tenían de hablar del obispo de Roma, pero este obispo no era ni más ni menos que otros obispos de la iglesia en aquellos tiempos. Lo único que ocurrió es que en Roma, era la capital del mundo, Roma era el centro comercial, el centro de negocios del mundo, así que este obispo de Roma empezó a tener más notoriedad porque era la ciudad más poderosa y más rica del mundo. Pero es hasta el año 325 cuando en el Concilio de Nicea se echa fuera unos pocos que quisieron mantener la fe original. ¿Cuántos saben que no existe ni una sola escritura en la Biblia donde haya una persona bautizada en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? En todo el libro de los Hechos, yo lo he revisado, el libro de los Hechos tiene 9 bautismos, 9 ocasiones donde alguien fue bautizado, y en todas y cada una de ellas siempre el creyente fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre. Es a partir del año 325, usted puede ir a la historia y revisarlo. No busque libros religiosos, busque libros de historia, esos libros de historia que no tienen ningún interés secular, y va a encontrar ahí que en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, la iglesia dice
cambió el bautismo de los títulos del nombre del Señor Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque era la forma de poder introducir lo que se daría a conocer en ese tiempo como la doctrina de la Santísima Trinidad. Eso nunca existió antes del 325. Y lo que dice Mateo 28:19 ni siquiera es una negación, porque no podemos decir que Dios dijo esto en una parte de la Biblia y dijo otra cosa en la otra, como contradiciéndose. La palabra de Dios no se contradice, toda ella encierra una verdad. Pero encontramos que esos creyentes que el día de Pentecostés fueron llenos con el Espíritu Santo, ese Pedro que había recibido en Mateo 16 las llaves del reino, que lo que atara sería atado, en Hechos 2, cuando le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese que la respuesta de Pedro no fue, vamos a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que él dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Los defensores de doctrinas le van a decir a usted, es que hermano, eso era para el pueblo judío. Cornelio era un gentil y en Hechos 10 fue bautizado en el nombre del Señor. Entonces, mi punto no es entrar en cuestiones, porque esas cosas las podemos estudiar más a fondo después. Lo que trato de demostrarles es que el misterio de la iniquidad nos muestra en Apocalipsis 6, con los 4 jinetes del Apocalipsis, nos muestra en Apocalipsis 2 y 3, con las 7 edades de la iglesia, el desarrollo, el avance de un poder de Satanás que iba a avanzar dentro de la iglesia, y que ya los santos del principio, como Pedro, como Judas y como Juan, habían detectado y lo habían puesto así en sus epístolas. La verdad es que el diablo es un divisor, es un divisionista, y entre más separado esté el pueblo del Señor, mejor. Y si lo puedo poner a discutir y a pelear, mejor. Es ganancia para mí. Ahora, ustedes leyeron conmigo que Él se quiso sentar en el trono de Dios. Ustedes leyeron conmigo en 2 de Tesalonicenses que Él llega al punto de estar en la casa de Dios haciéndose pasar por Dios. Él quiere ser adorado como Dios. Y el poder de engaño, ahí mismo, ustedes notaron que cuando leímos por primera vez Tesalonicenses al principio, que dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese que en el libro de Hebreos capítulo 6, cuando habla de los que han pisoteado la sangre de Cristo, los que han recaído, dice que teniendo conocimiento de la verdad. Una cosa es tener el conocimiento de la verdad, y usted se puede perder teniendo conocimiento de la verdad. Desde un punto de vista intelectual, usted puede conocer todo y perderse. Pero de lo que habla Tesalonicenses dice que Dios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿De qué estamos hablando entonces? Una cosa es conocer la verdad, hermano Jacqueline, y otra cosa es recibir el amor de la verdad para ser salvos. La verdad que se predica no la puede alojar usted en su mente como un conocimiento, tiene que recibirla en su corazón como un regalo del cielo. Dios nos regaló a Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, liberó el precioso Espíritu Santo que moraba en Él y ungió la palabra para que ella fuera viva para nosotros. No es un entendimiento, es una vivencia. No es un conocimiento, es un amor, es una salvación. Todo esto que hemos dicho, entonces, aquí tengo notado, Concilio de Nicea, cambiaron el bautismo e introdujeron la doctrina de la Trinidad. Introdujeron la figura del Papa como algo eminente, cuando antes él solamente era un obispo más. Introdujeron las indulgencias, la intercesión de los santos. Hoy estábamos hablando con un hermano sobre cómo es el credo de la iglesia tradicional, y hoy las denominaciones
hijas de su madre, han multiplicado los credos y las interpretaciones. Y hoy tenemos iglesias de todos los colores y sabores. Hoy tenemos iglesias, al que le gusta la plata, hay iglesias para la... Venga, siempre, y usted está feliz porque todo el tema es plata, y le predican plata, y plata, y plata. Correcto, la doctrina de la prosperidad. Es una falsa doctrina, es una mentira del diablo esa doctrina. Pero también está la otra. Fíjense, ustedes recuerdan que el texto dice, creo que es una de las cartas paulinas que dice que se amontonarán falsos maestros en torno a sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Una concupiscencia es una inclinación al mal, es una debilidad humana. Claro. Entonces, una concupiscencia puede ser el amor al dinero. Y si usted es una persona que tiene amor al dinero, usted se va a sentir bien, gozándose en una iglesia donde le prediquen plata y plata y plata y plata. ¡Qué bendición! Pero tal vez el suyo es un gozo carnal. Tal vez el suyo es un gozo carnal. Y entonces, y vean, no me pongo al gozo. Yo creo que si el Espíritu Santo hace que usted dance y salte, usted tiene que hacerlo, porque usted tiene que hacer lo que es en Cristo Jesús. Pero también he visto mucha carnalidad en la iglesia de Dios. He visto mucha mundanalidad en la iglesia. He visto cómo el mundo se ha metido a las iglesias. Y he visto cómo muchos le han ido quitando a las escrituras sobre los requisitos de un obispo del Señor, sobre la vida en la santidad, sobre muchas cosas le hemos cortado. ¿Y de dónde surgen todas estas contradicciones? Vea, no me malentienda, yo hablaba hoy con el hermano Víctor, trabajando en la mañana, que felicito a todos los hermanos que vinieron a trabajar, trabajando en la mañana. El hermano Víctor y yo estábamos hablando de toda esa gente buena que está en las diferentes denominaciones. Son hijos de Dios, aman a Dios y Dios los ama a ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que entender que Satanás se introdujo en las iglesias y ha levantado doctrinas y ha hecho separaciones y ha tomado credos de hombre como si fuera palabra de Dios y ha apartado el corazón de los hijos hacia otras cosas que no son la verdad que los puede salvar. Y hemos llegado a un punto, hermanos, estamos en un día donde el engaño religioso tiene a la iglesia de la Odisea, ¿cómo? Ciega, desnuda, cuitada, y no lo sabe. La iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, ella dice, porque yo soy rica y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres una ciega, desventurada, pobre, desnuda, cuitada. Y no, lo más grave no es estar ciego, lo más grave no es estar desnudo. Si usted está desnudo, se cubre ya, se viste y ya. Lo verdaderamente triste es serlo y no saberlo. Qué terrible. Se complacen en la injusticia. Ellos han aprendido una vida de iglesia que piensan que están agradando a Dios. Pero les voy a decir la verdad, y esto es duro decirlo, pero hay que decirlo. Cada falsa adoración que te quita al verdadero Cristo, cada anatema que te predica contrario a la verdad de Cristo, está adorando a Satanás. Es una mentira, está adorando a Satanás. Satanás siendo adorado en las iglesias. Satanás siendo adorado en credos religiosos, en engaños religiosos. Y nótenlo, yo quiero ser un defensor del nombre de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios en el Cantar de los Cantares que su nombre es como ungüento derramado. Y su nombre es como ungüento derramado, el ungüento precioso de la unción del Espíritu Santo, porque no hay otro nombre que nos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué fue lo que nos quitó el engaño religioso desde el principio? Nos quitó el nombre y puso títulos. Nos quitó el nombre y luego introdujo una doctrina. Nos quitaron, que nada le quite el nombre de su Salvador, porque es lo único que lo va a llevar. Lo único que lo va a llevar a la gloria es Jesucristo, nadie más. No hay hombre, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre, solamente Él es el único. Y un engaño religioso ha recorrido las edades de la iglesia desde el principio, y Pablo lo vio, y Judas lo vio, y Juan lo vio,
y lo advirtieron. Defiendan la verdad. Párense por esa verdad, una verdad a los santos. No permitan. Van a salir de ustedes porque no son de ustedes. Separación, doctrina, división. Y todo este enredo. ¿O no ha oído usted que la palabra de Dios dice: el juicio a la gran ramera, madre de todas las rameras? Si usted hace un pequeño estudio, vea, yo no quiero caer en emocionalismo porque luego uno puede decir una barbaridad. Uno tiene que tener la cabeza, sí, exactamente, decir verdad nada más. Si usted hace un estudio de cuál es el pecado que Dios llama desde el Antiguo Testamento fornicación y adulterio, es la idolatría. Así que esta gran ramera y esta madre de todas las rameras es porque han cometido un pecado de fornicación y de adulterio espiritual que se llama idolatría, y se han apartado de la verdad. Ahora, ese es mi mensaje, no tengo nada más que predicar, porque si me pongo a predicar otra cosa nos da 2 horas más. Pero esto es lo que quería decirles: existe un engaño religioso. Escuchen mis palabras. En la estructura de la iglesia, y entendemos la iglesia como la iglesia, la globalidad del mundo. Dentro de la estructura de la iglesia están los 2 espíritus: el espíritu de Cristo y el espíritu de Anticristo. Y los escogidos de Dios, la novia de Jesucristo que está en la iglesia, que no es la iglesia, pero que está en la iglesia, la novia de Jesucristo discernirá el espíritu de error y lo va a combatir. Le van a querer vender cortinas de humo, lo van a querer desorientar, pero ella va a saber que Cristo es amor, que Cristo es perdón, que Cristo es unidad, que Cristo es verdad, que Cristo es santidad. No la van a poder engañar. Y no la van a poder engañar no porque ella sea muy inteligente, sino porque Dios la ha ungido por medio de la palabra ungida, la ha ungido con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo la va a guiar siempre a toda la verdad. Y aunque haya toda una humanidad que sea guiada al error y a la mentira, ¿por qué? Porque la adoraron aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ella no será engañada. No salga de aquí como diciendo: a mí no me van a engañar. No, cada uno pruebe con sus frutos si es parte de esa novia o no. Muchos dicen que son parte de la novia. La vida que vive dice lo que usted es. Si usted cree que eso es verdad, demuéstralo en su conducta. Demuestre que usted ha recibido algo sobrenatural, algo que el mundo no tiene. Mi última cita de esta noche es Apocalipsis 18. Vaya conmigo por favor ahí. No he sentido, yo sabía que tenía muchas citas bíblicas, ¿verdad? E incluí otros que no estaban todavía en el papel. Y aún así no he sentido tan larga la prédica de esta noche. Creo que Dios, su gracia nos ha ayudado en esta noche. Apocalipsis 18, verso 1 al 5. Este mensaje es para Babilonia. Y recuerden, allá en Isaías lo que leímos sobre ese querubín protector estaba en contexto con el rey de Babilonia. Y Satán es el rey de Babilonia, verdaderamente. ¿Entienden lo que estamos viendo? Hay un Cristo que viene por una novia, y hay un anticristo que también tiene a una prometida, a esta gran ramera. Usted puede verlo. Hay un verdadero y hay un falso. Hay una verdadera y hay una falsa. ¿Se dan cuenta? Dice el Apocalipsis 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ¡Ha caído la gran Babilonia! Y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Cada hombre que ha metido un credo y ha desviado la palabra.
Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Seguro que sí. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Estamos en un tiempo del fin. Vamos a ver. Si el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad, si los escogidos de Dios no serán engañados, entonces entendemos que este texto, salid de ella, pueblo mío. Cada hijo, cada hija de Dios va a escuchar la voz de Dios llamándolo a salir del engaño religioso, de la mentira religiosa, de la adoración falsa, de la idolatría, de esa fornicación y adulterio espiritual, de esos falsos credos, saliendo del engaño para entrar en su verdad. Yo soy un creyente de que en el tiempo del fin una novia escuchará la verdad y saldrá. ¿Qué le hace pensar eso, hermano Eric? Que la Biblia dice: gocémonos y alegrémonos. Porque han venido las bodas del Cordero. Pero la parte buena no es solamente que han venido las bodas, sino que su novia se ha preparado. Ella se ha preparado. No dice que se va a preparar. Se ha preparado. Así que yo creo, en mi corazón, con toda mi alma creo, que ella va a salir. Que ella va a oír: salid de medio de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de sus pecados. Y Dios nos está llamando a volver a una fe original. A la fe original que tuvo la iglesia en el principio. Porque si a un ángel del cielo viniera con un mensaje, con un evangelio diferente, sea anatema. Porque se nos dijo: contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios nos llama a volver a la fe original. Y tal vez en otro momento, vamos a tener que terminar con otro texto. Vamos a Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Correcto. En el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo, en el verso 5, Malaquías 4:5, Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Les voy a decir algo. Esta promesa de Elías era lo que estaban... ¿Se acuerdan lo que le preguntó a los fariseos a Juan el Bautista? ¿Qué le dijeron? ¿Eres tú Elías? Ellos estaban esperando, tenían 400 años de estar esperando que Elías apareciera. Y la obra de Elías sería volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y les voy a decir una cosa: esta promesa de restauración Dios la está cumpliendo, porque Dios sí envió a un Elías a volver el corazón de los padres hacia los hijos, de la generación antigua a la generación de su día, y también devolver el corazón de los hijos hacia los padres. Esa segunda parte es la que nos interesa a nosotros. ¿Por qué, hermana María José? La parte que nos interesa a nosotros es volver del corazón de los hijos hacia los padres, porque es nosotros, los hijos, en este tiempo del fin, volviendo el corazón a la fe de los padres de la fe. Aquella iglesia primitiva, aquella iglesia de la fe pentecostal. Y como dijo por ahí un sabio hombre que lo dijo, él dijo: yo soy pentecostal por nacimiento, no de la religión pentecostal, sino que en el nacimiento, por el fuego de Pentecostés, por fuego del Espíritu Santo. Entonces,
Tal vez más adelante podríamos dedicar un tiempo a unas enseñanzas sobre Elías, sobre esos cumplimientos. Pero basta hoy que tengamos claridad. ¿Podemos ver el engaño religioso? Podemos ver cómo la palabra de Dios advirtió, desde el principio reconoció el peligro, y este misterio de iniquidad ha avanzado a lo largo de la iglesia. Y conste, cuando yo digo iglesia, estoy hablando de todas las iglesias. La novia va a discernir ese espíritu de error y lo va a combatir. Ella va a discernir cuál es el espíritu correcto. Vuelvo al tema. La cosa más importante por lo que usted debería estar orando en este tiempo del fin es por revelación espiritual. Señor, no permitas que yo sea engañado. Como dice que millones adorarán a la bestia. Señor, yo te creo. Yo quiero creer toda tu palabra. Y solamente poder creer tu palabra como debe ser creída por medio de la unción del Espíritu Santo, que me guía a toda la verdad. Y eso va a decir si su nombre está escrito o no en el libro. Esa es la mejor declaración. ¿Estará escrito, hermano? ¿No estará escrito? No se ponga a pensar esas cosas. Su fe y el hecho de que Dios lo guíe a toda la verdad es la evidencia de que tiene su nombre escrito ahí. Esa es la evidencia. Y créame, ese nombre no es Wilmara o Eric. Hay un nombre nuevo. Hay promesas para nosotros. Pero llévese esto, en esta noche. Un poder de engaño se introdujo en las iglesias. Ese poder de engaño es para traer falsa adoración. Y toda falsa adoración que le quite a su verdadero Salvador es una adoración a Satanás. Y esa falsa adoración, esa corriente, ese espíritu de error dentro de la iglesia, tiene siervos que trabajan para ella. Y la forma en la que lo hace es por medio de imitación religiosa. Se me olvidó decirles algo, perdón, tengo que decirlo antes de que termine el culto. ¿Por qué es tan importante la imitación religiosa? Vea, cuando Faraón vio que Janes y Jambres podían convertir las varas en serpiente, cuando Faraón vio que ellos podían convertir el agua en sangre, cuando Faraón vio que Janes y Jambres simulaban, hacían lo mismo, imitaban las proezas que hacía Moisés, el corazón de Faraón se endurecía. Y les voy a decir una cosa, cuando ustedes que andan testificando a Cristo allá en la calle, dense cuenta del tiempo que estamos viviendo, cuán endurecida está la gente. Y la razón por la que la gente está endurecida es porque dicen, ¿a quién le voy a creer? ¿A este o a aquel? Todos son iguales. Todo es un gran enredo religioso, un engaño religioso que está recorriendo las calles y la gente no sabe a qué creer. Eso es verdad. No saben qué confiar. Eso es verdad. Pero lo único que le puedo decir es, si usted tiene un billete de 1,000 pesos que es falso, eso es verdadero. Si usted tiene un billete de 1,000 pesos que es falso, sepa que se copió de uno verdadero. Y así como existe la imitación religiosa y existe la falsa adoración, existen adoradores en espíritu y verdad, que conforman el cuerpo místico de Jesucristo y que serán esa novia que se ha preparado. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Les voy a pedir que oren conmigo, hermanos, y que le demos gracias al Señor. Espero que se lleven esto como... Yo soy un mal predicador, pero amo a Jesucristo. Y mi intención, mi propósito, mi labor es predicar su palabra y advertirles. Ojalá, recuerden cómo se llama este mensaje: advertencia contra poder de engaño. Advertencia contra poder de engaño. Usted tiene que saber que ellos iban a aparecer tanto que engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos. Claro, usted ya sabe que un escogido de Dios no será engañado por la misericordia del Señor, por el Espíritu Santo. Pero el texto lo que le muestra es
cuán fina es esa imitación. Se parece mucho a la verdad, pero no es la verdad. Es más, les voy a decir quiere que le dé una característica. Lo que la mentira tiene, lo que hace tan peligrosa, hermano Manfred, lo que hace tan peligrosa una mentira, ¿sabe qué es? Que tiene un cachito de verdad. Si fuera 100% mentira, no la creerían. Pero por cuanto hay una verdad mezclada ahí, tiene poder para engañar. Pero nosotros seremos guiados por el Espíritu Santo al 100%. Al 100%. Ore conmigo, por favor. Por Zenén. Sí, el hijo de doña Teresa, ¿verdad? Que está muy grave en el hospital, ¿verdad? Muy bien. Vamos a orar por él. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta noche yo te quiero agradecer el buen espíritu, la linda atmósfera, Padre, y cómo tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, hallaron el lugar para cada cosa. Yo, tu siervo inútil, estoy muy agradecido contigo, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todos mis hermanos y hermanas y que ellos puedan, Señor, abrazar tu verdad y que esta prédica solamente los enamore más de ti, que se enamoren más de Jesucristo y que ellos sean valientes para defender la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora te presentamos, Señor, a la petición de nuestra hermana Ana María por este señor Zenén, hijo de doña Teresa, que está grave en el hospital, Padre. Oh Señor, ten misericordia. Esta madre, Señor, cómo sufre por sus hijos enfermos, y este hombre tan delicado que está, Señor, que tú puedas tomar control y mostrarte como el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Envía sanidad a su lecho de enfermedad, Padre, y levántalo con tu poder en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Bendícenos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.